venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como desgollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús. Queridos hermanos, en este domingo 23º durante el año, nos reunimos para celebrar la vida, no solo la nuestra, sino sobre todo la de los demás, los que nos rodean, los que nos cuidan, nos hablan, nos aman. Por eso es una celebración de la que siempre estamos necesitados, para saborear y disfrutar mucho más lo que vivimos. Esta fiesta semanal la compartimos con los hermanos de nuestra comunidad, a quien también nosotros necesitamos. Nos vamos a poner de pie y cantando todos juntos recibimos al celebrante que presidirá hoy esta Eucaristía. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Así tenemos la alegría de reunirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que el Dios de la paz les conceda la paz, siempre, en toda forma, y esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y también con todos los que están siguiendo la transmisión desde su casa, en este momento en que celebramos la presencia del Señor en la palabra y en el pan. Por eso, humildes de corazón, llegamos a Él arrepentidos de nuestros pecados. Dios Padre de los hombres, te faltamos, ten piedad. Olvida nuestro olvido, te rogamos, ten piedad. Dios Hijo de los hombres, no supimos, ten piedad. Reconocerte, hermano, no quisimos, ten piedad. Por todo lo que hicimos de daño a los demás, y por lo que no hicimos de bien y de verdad, por tantas injusticias y por tanta maldad, escucha nuestro ruego, perdona una vez más. Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios, Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Santísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Por el eterno descanso de Susana y Marta, Mauricio López, a un año de su fallecimiento, Agustina Astudillo, Enrique Antonio Torres, Esteban Ramírez, Edmundo Martínez, Ana Luisa Zanorano, a 3 años de su fallecimiento, por la salud para Micaela y Milo, trabajo para Norberto, salud para Gladys, para Clelia Peirano, para Evelina, para Mario Escobar y familia, para Adriana Oliva, para María Fernanda y su bebé, y por la fortaleza espiritual de Alicia y Lino. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La liturgia de hoy nos dice que ya en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel recibía el anuncio de salvación que llegaría al mundo con la presencia del Mesías. Ese anuncio profético es confirmado por Jesús, quien en un gesto milagroso cura a un sordomudo. Nos preparamos para escuchar las lecturas. Lectura del libro de Isaías. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios, Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo, y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Porque brotarán aguas en el desierto, y torrentes en la estepa, y el páramo se convertirá en un estanque, y la tierra sedienta en manantiales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es fiel en su palabra, el Señor es Padre de los pobres, feliz quien confía en su amor. El Señor hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. El Señor es fiel a su palabra, el Señor
su amor. Abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. El Señor es fiel a su palabra. El Señor es Padre de los pobres. Feliz quien confía en su amor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. El Señor es fiel a su palabra. El Señor es Padre de los pobres. Feliz quien confía en su amor. Lectura de la Carta de Santiago. Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo, glorificado, no hagan acepción de personas. Supongamos que cuando están reunidos entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente, y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen, siéntense aquí en el lugar de honor, y al pobre le dicen, quédate allí de pie, o bien, siéntate a mis pies, ¿no están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? Escuchen, hermanos muy queridos, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Y sin embargo, ustedes desprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los hacen comparecer ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido pronunciado sobre ustedes? Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Jesús proclamaba la buena noticia del reino y sanaba toda la dolencia de la gente. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas, con su saliva le tocó la lengua, después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús mas les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie. Pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de su admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Si bien no es lo más importante, pues lo más importante es la presencia de Jesús, que como la última frase hace oír a los sordos y hablar a los mudos, y eso más allá de la condición física de salud o enfermedad o de dificultades auditivas o en el habla, tiene una directa aplicación a nuestra vida cotidiana, porque ser sordo no es solamente tener afectados los oídos. Podemos tener sorderas voluntarias que son bastante peores y que también necesitan ser sanadas desde la fe. O la otra, que también podemos tener la lengua en condiciones, pero no tenemos nada que decir. O cuando decimos, es vacío. Entonces es otra manera que también desde la fe Jesús nos sana para que siempre tengamos algo que decir y que ese decir sea bueno, sea productivo, sea algo que hace bien, no solamente articular palabras, que sería lo de menos. Eso es lo más importante, indudablemente, pero además siempre es bueno hacernos una composición del lugar donde pasan las cosas, porque esto de Tiro, Sidón, la Decápolis, no son lugares que nosotros conocemos, por lo tanto nos da lo mismo que fuera cualquier lado, y no es cualquier lado, es una zona fronteriza, periférica, marginal. Tiro y Sidón son ciudades fenicias, donde Jesús había ido excepcionalmente porque su recorrido era Galilea, después va a llegar a Judea, Jerusalén, donde sí está el fuerte de la presencia judía y donde finalmente va a tener las dificultades más grandes hasta dar la vida. Esto es bien al norte, ya en el límite, en la frontera con otros pueblos, y como siempre sabemos, en la frontera se da un espontáneo intercambio, por cuestión de estar cerca, nada más. No es algo programado, pero vos te vas a la frontera con Paraguay, en Formosa, y te vas a encontrar con muchas características culturales. Vas a Misiones, te vas a encontrar que la cercanía con Brasil o con Uruguay o con donde sea, siempre hay un intercambio que además de barrer con algunos prejuicios, también abre más a las posibilidades. Esto de que este hombre, no sé si sería judío propiamente, posiblemente sí, porque los había, pero también estaban ahí con otros pueblos, y esta apertura de Jesús que viene a completar a aquella mujer que le pidió por la hija y que Jesús le dice: yo he sido enviado a los discípulos, a las ovejas perdidas de Israel, y la mujer acepta que se la compare con los cachorros que caen las migas de las mesas. Bueno, todo eso, en ese marco se da esta curación, es decir, un Jesús que manifiesta una apertura a los otros pueblos también. Como el tiempo público de Jesús fue cortito, después ya recorre Galilea, va a Jerusalén y ahí es la entrega. Pero este es un momento de apertura a la frontera en otros pueblos, inclusive aquellos que se tenían por marginales o cosas así, como para ubicarnos en el contexto. Pero más fuerte todavía, y no sé si a ustedes les puede pasar lo mismo que a mí, cuando leímos por primera vez esta carta de Santiago, que nosotros con nuestra estructura mental leemos la carta, si entra un rico vestido bien con anillo y qué sé yo cuánto, y después entra un pobre, y nosotros nos hacemos la imaginación de un templo, en una celebración de una misa, como la podemos tener ahora, en un templo ya a nuestra manera, pero no fue así. Santiago escribe la carta dentro del primer siglo de vida cristiana, y dentro del primer siglo la celebración de la Eucaristía era en casa de familia o en lugares comunes. Los templos van a llegar 300 años después. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo como para ver que no solamente el gesto, que por supuesto eso no está en discusión, el tratarnos igual a quien venga y como venga vestido, la condición social de que sea, eso es válido siempre. Pero tengamos en cuenta que en ese momento los grupos cristianos eran pocos, recién estaba empezando a crecer la iglesia, y las reuniones, las celebraciones se hacían en casa de familia donde tampoco entra tanta gente. Los templos vienen después con la necesidad de una iglesia ya creciente y de juntar 200, 300, 500 personas. Las primeras comunidades no eran así. Por eso era más grave, o sea, es grave siempre que hagamos acepción o diferencias entre nosotros.
Pero era más grave porque siendo una reunión chica y de todos que habían hecho un paso de conversión decidida, porque no había católicos por tradición, ni porque venían de familia, como podemos ser nosotros que nos educaron nuestros abuelos o nuestros padres, ni tampoco porque es la religión oficial, no era ninguna de las dos cosas. La religión cristiana era nuevita, no había generaciones anteriores. Venía de la raíz judaica, pero era otra cosa. Y además no era la religión oficial, era como una secta dentro de un montón de religiones. Entonces, los que hacían opción por creer en Jesús eran pocos y se tenían que conocer bien. Por eso era más grave el hecho de la acepción de personas. San Pablo también va a escribirles palabras muy duras a los corintios con respecto a esto, inclusive llegando a decir que el que comulga en pecado se come su propia condenación, cosa que a muchos cristianos, sobre todo más adelante en la Edad Media, los llenó de miedo. Y de ahí venía que había que confesarse antes de comulgar por las dudas. Cuando Pablo está hablando de la congregación, de la celebración, entre gente que estaba perdiendo el sentido de solidaridad entre ellos. Por eso era tan grave la cosa, porque se conocían bien. Hoy por hoy tenemos que seguir manteniendo el mismo principio, pero ya no nos conocemos tanto. Y en las misas, salvo cuando hay restricciones por la pandemia, muchas veces entra gente que no conocemos. Y pueden entrar muy bien vestidos o mal vestidos, lo que sea. Nosotros tenemos que dejar de lado todo prejuicio. En una época distinta, si nos conociéramos todos, tanto como una pequeña comunidad que se reúne en las condiciones que lo hacían las primeras comunidades, sería todavía más inexplicable. Entonces, esto de ubicarnos en los lugares, siempre el mensaje más importante es lo que hace Jesús. Pero nos ayuda por ahí como para actualizar ese mensaje a dónde tenemos que ponerlo en práctica. Como para dar esas precisiones de Jesús también en su momento hizo una opción de salir más allá de la frontera, de meterse, de recorrer lugares periféricos. A Jerusalén se llenó de discusiones y a dar la vida. Pero esta etapa concreta fue por lugares donde hoy la Iglesia nos tenemos que plantear aquellas fronteras de la humanidad que ya no son solo geográficas. El Papa nos propone cuántas situaciones fronterizas están pasando hacia adentro también. Entonces nos tenemos que replantear eso como para hacer una Iglesia en salida y en salida hacia las fronteras, donde ese intercambio cultural nos hace encontrarnos con todo tipo de situaciones, con gente sorda, vaya a saber cómo le funciona el oído, pero que es sorda, y con mucha gente, lamentablemente, que no tiene nada que decir, o que cuando habla no dice nada. Esperemos que no sea el caso nuestro. Ahora vamos a quedarnos solamente con decir si yo soy capaz de escucharlo a Dios y si lo que Él me dice soy capaz de repetirlo. Con toda la Iglesia afirmamos nuestra fe y así decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Así también toda nuestra confianza en el amor providente de Dios la unimos con nuestras súplicas en común. A cada invocación respondemos: Señor, abre nuestro corazón. Por la Santa Iglesia, para que en todo el mundo se haga voz y clamor de los que no pueden hablar, y Dios les dé la gracia de trabajar unidos durante esta pandemia para el cuidado de los pobres y vulnerables. Oremos. Señor, abre nuestro corazón.
por los que son sordos a la voz del Evangelio y a la enseñanza del Papa, para que tengan la sinceridad y humildad de responder a Dios a través de aquellos que el Espíritu puso en su camino para conducir a su pueblo. Oremos. Señor, abre nuestro corazón. Por los frutos del crecimiento en la fe, con nuestra participación mediante la virtualidad de lo que nuestra parroquia nos ofrece en este mes de la Biblia que hemos iniciado. Oremos. Señor, abre nuestro corazón. Por los docentes que en esta semana celebran su día y todos los que tienen la misión de enseñar, para que en su hermosa tarea sepan imitar a Jesús, Divino Maestro. Oremos. Señor, abre nuestro corazón. Por nuestra asamblea, para que escuche y medite fielmente la palabra de Dios cada domingo y la proclame con sinceridad a lo largo de la semana. Oremos. Señor, abre nuestro corazón. Y todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y el vino, queremos ofrecerte, Señor, nuestra parroquia, sabiendo que una comunidad dice mucho más cuando es de Jesús y anuncia su evangelio con sencillez y ejemplos de vida. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Yo quiero ser, Señor. Acéptame tal como soy. Oremos entonces, para que al traer nuestra ofrenda al altar unidos a Cristo y su entrega redentora, seamos agradables a Dios, Padre Todopoderoso. Este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Sí, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concedes cuanto conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo,
para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad no abandonemos la plegaria en las dificultades ni la acción de gracias en las alegrías. En Cristo Señor nuestro, por quien unimos nuestras voces como los santos y los ángeles que te alaban en el cielo. Santo, 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 santo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y de la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a darte gracias, se los dio y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo está en el altar, este es el misterio de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra.
con el Papa Francisco, nuestro obispo Eduardo, y todos los que trabajan por tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con los apóstoles, mártires, con San Antonio y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, podamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hijos de Dios que somos, Jesús que nos enseña y el Espíritu que nos anima, decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz que necesitamos. Queremos vivir confiados, libres, lejos del pecado, protegidos para esperar el día que vuelva glorioso nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Es tu palabra. Concédenos la unidad y la paz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor nos llama a entrar en una íntima comunión con Él, que solo será posible si también entramos en una íntima comunión con cada uno de nuestros hermanos, sobre todo con los más necesitados. Nos acercamos con alegría a recibirte, Señor Jesús, con tu presencia
presencia nos ilumina, como lo hiciste en Emaús. Necesitados de tu consuelo, vamos en busca del mismo pan que nos dejaste como alimento en nuestro diario peregrinar. Tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban mi sangre, que por ustedes hoy yo me entrego y con ustedes yo me quedaré. Qué gran misterio la Eucaristía, principio y fuente de la unidad, que nos enseña a gustar la vida y a compartirla con los demás. Gracias, Señor, por el pan del cielo que recibimos de tu bondad. La Iglesia vive en tu mismo cuerpo al celebrar este memorial. Tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban mi sangre, que por ustedes hoy yo me entrego y con ustedes yo me quedaré. Tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban mi sangre, que por ustedes hoy yo me entrego y con ustedes yo me quedaré. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que podamos participar siempre de su vida divina, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y que sobre ustedes, sobre las personas que nos están siguiendo desde su casa, los que participaron en esta celebración y todo lo que aman, descienda la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. En el amor que celebramos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María, esperanza del mundo, tus hijos confiamos en vos. María, esperanza del mundo, Madre del pueblo de Dios. Nuestro refugio es seguro y el arca de la salvación. Es la esperanza del mundo, tu inmaculado corazón. Manto es nuestro escudo, tu vida es ejemplo de amor. Virgen, desata los nudos que nos alejan de Dios. María, esperanza del mundo, tus hijos confiamos en vos. María, esperanza del mundo, Madre del pueblo de Dios. La ira, la ira. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo.